Él pensaba que nunca volvería a amar, pero cuando esa mujer sencilla entró como niñera, algo cambió dentro de él. Tienes que ver cómo termina esta historia. Comenta desde dónde estás mirando. Adrián Vega se frotó las sienes mientras observaba los rostros tensos alrededor de la mesa de juntas. Como director de Vega Empresas, estaba acostumbrado a manejar crisis, pero hoy el acuerdo de adquisición que había tardado meses en negociar estaba a punto de finalizarse. El peor momento posible para interrupciones. Cuando su celular vibró sobre la mesa, sintió una opresión en el pecho. El nombre de la niñera parpadeaba en la pantalla. Con una rápida disculpa, salió de la sala. «¿Qué sucede, Mariana?», preguntó, intentando controlar la impaciencia en su voz. «Señor Vega, lo siento mucho, pero no podré llegar para cuidar a Mía hoy». La voz de Mariana temblaba. «Mi coche se descompuso en la carretera y no hay forma de que llegue a la ciudad». Adrián cerró los ojos. Mía, su hija de 5 años, tenía fiebre en casa y él todavía tenía al menos 1 hora de reunión por delante. «¿Y me avisas apenas ahora?», respiró profundo, tratando de no descargar su frustración. «Mi hija está enferma y tengo una reunión crucial». Después de colgar, revisó sus mensajes. Había uno de su asistente que decía: «Encontré niñera de emergencia. La hermana de Lucía va en camino». 20 minutos después, Adrián entró en su departamento en Polanco, con la corbata floja y los hombros tensos. Encontró a Mía acurrucada en el sofá, mejillas sonrojadas por la fiebre, abrazando su conejo de peluche favorito. «Papi», lo llamó con voz débil. Él se arrodilló junto a ella, apartando el cabello húmedo de su frente. «Estoy aquí, cariño. Pronto te sentirás mejor». El timbre sonó. Adrián se levantó, esperando ver el uniforme profesional típico de las niñeras de la agencia. Sin embargo, cuando abrió la puerta encontró a una mujer completamente diferente. Empapada por la lluvia que caía afuera, tenía el cabello castaño recogido en un moño desaliñado y llevaba un cardigan azul marino que parecía más adecuado para un salón de clases que para una llamada de emergencia. Cargaba un bolso pequeño y parecía tan sorprendida como él. «Hola, soy Liliana Herrera», dijo parpadeando para apartar las gotas de lluvia de sus pestañas. «Recibí un mensaje diciendo que alguien necesitaba una niñera de emergencia». Adrián frunció el ceño. «¿Eres la hermana de Lucía?». Ella inclinó la cabeza confundida. «¿Lucía? Creo que hubo algún error». Hubo una larga pausa, interrumpida por la débil tos de Mía desde la sala. El sonido retorció algo dentro del pecho de Adrián. «Error o no, necesito ayuda ahora», dijo abriendo más la puerta. «¿Puedes quedarte solo por esta noche?». Liliana dudó un momento, luego asintió. «Claro». En minutos estaba arrodillada junto a Mía en el sofá, hablando con voz suave y rítmica. Verificó su temperatura con un toque gentil, la ayudó a beber agua y susurró historias mientras frotaba su espalda. Adrián observaba desde la entrada, sorprendido por la naturalidad con que esta extraña calmaba a su hija. Cuando regresó con la medicina para la fiebre, Mía ya se había dormido acurrucada junto a Liliana. «Parece que sabes lo que haces», comentó, entregándole el medicamento. Liliana sonrió sin levantar la mirada. «Era maestra de preescolar. Me estoy tomando un descanso». Adrián no preguntó por qué. Solo observó mientras ella acomodaba suavemente a Mía en una almohada y subía la manta hasta su barbilla. Más tarde, en la cocina, Liliana preparó té mientras Adrián se sentaba en la barra, todavía tratando de entender cómo esta extraña había logrado calmar a su hija más rápido que cualquier otra persona. «Pido disculpas nuevamente», dijo Liliana. «Realmente pensé que el mensaje era de una familia para la que solía trabajar años atrás. Simplemente aparecí». Él negó con la cabeza. «Apareciste cuando importaba». La lluvia seguía golpeando contra las ventanas cuando Adrián finalmente se permitió relajarse. El apartamento estaba silencioso, excepto por el suave zumbido de la ciudad abajo, amortiguado por los cristales dobles. Liliana estaba en el pasillo suavemente iluminado, observando a Mía dormir pacíficamente en el gran sofá, su pequeño cuerpo curvado como una coma bajo la gruesa manta. La fiebre había disminuido un poco. Adrián apareció junto a ella con 2 tazas de té. «Creo que dormirá toda la noche», Liliana susurró, aceptando la bebida para calentar sus manos. «Gracias a ti. Solo necesitaba a alguien que la escuchara y, probablemente,
Un poco de té de jengibre. Adrián soltó una risa silenciosa, rara y breve. Debería contratarte ahora mismo. Liliana levantó una ceja. Sería una gran oferta de trabajo, considerando que aparecí aquí por error. Apareciste cuando nadie más lo hizo, dijo él simplemente. Se sentaron en extremos opuestos del amplio sofá de cuero en la sala. Entre ellos, las luces de la Ciudad de México se extendían infinitamente, centelleantes e intocables. Los ojos de Liliana se movieron de los rascacielos hacia los marcos de fotos en la mesa de la consola. Uno mostraba a Adrián con una Mía más joven, otro a una mujer con ojos brillantes y una sonrisa gentil. Era hermosa, dijo Liliana suavemente. Adrián siguió su mirada. Su voz bajó. Ella lo era todo. Un largo silencio siguió. Lo siento, dijo Liliana. Falleció hace 2 años. Respondió sin mirar la foto. Cáncer. Fue rápido, demasiado rápido. Liliana no dijo nada, solo asintió, dejando que el peso del momento se asentara naturalmente. Adrián estudió el té en sus manos. Desde entonces somos solo Mía y yo. Las niñeras vienen y van, los horarios cambian, la vida no se detiene porque estés intentando respirar nuevamente. Liliana escuchó, realmente escuchó, no como alguien curioso, sino como alguien que entendía el dolor detrás de cada palabra. ¿Tienes ayuda? ¿Familia?, preguntó ella. No realmente. Mis padres viven en Monterrey. Hizo una pausa. Los padres de ella... Es complicado. Ambos miraron a Mía, quien dejó escapar un pequeño suspiro en su sueño. Es fuerte, murmuró Liliana. Más fuerte que yo algunos días. Liliana sonrió. Luego dudó antes de decir, estás haciendo un buen trabajo. Él la miró sorprendido. Me conoces desde hace menos de 3 horas. 3 horas es tiempo suficiente para ver cómo la miraste cuando lloró. Tiempo suficiente para ver que el mundo se detiene cuando ella te necesita. La mandíbula de Adrián se tensó, con emoción brillando detrás de sus ojos firmes. Había algo en la presencia de Liliana, una tranquila firmeza que hacía parecer que estaba bien hablar sin tener que arreglarlo todo. Entonces, dijo él cambiando suavemente el tema, ¿por qué alguien como tú no está en un salón lleno de niños? Liliana dudó. Tuve un alumno, comenzó lentamente, sus dedos apretando la taza. Se lastimó. Fue un accidente, pero no podía dejar de culparme, incluso cuando nadie más lo hacía. Respiró profundamente. Tomé un tiempo de licencia, luego más tiempo, y nunca regresé. Creo que, continuó Liliana tras una larga pausa, olvidé cómo estar cerca de los niños sin tener miedo. Él inclinó ligeramente la cabeza. No parecías asustada esta noche. Ella sonrió levemente. Mía lo hizo fácil. Ambos quedaron en silencio nuevamente. No incómodamente, sino en ese extraño espacio donde 2 extraños comienzan a sentirse un poco menos extraños. Lo que comenzó como una noche se transformó en 3, luego una semana. Liliana se convirtió en parte del ritmo diario de la familia. Llevaba a Mía al parque Chapultepec, le enseñaba a doblar cisnes de papel y la ayudaba a practicar sus letras con plumones brillantes y demasiadas calcomanías. Adrián llegaba a casa todas las noches para encontrar risas resonando por el pasillo e historias que no había escuchado antes. Historias que Mía no había compartido con nadie más. En una cálida tarde de sábado, Adrián invitó a Liliana a acompañarlos al mercado de San Ángel. Vagaron entre puestos de flores frescas y mermeladas caseras, con Mía sosteniendo la mano de Liliana mientras admiraban un pequeño espectáculo de títeres. Compraron limonada y compartieron un enorme rollo de canela que Mía insistió en darles en mordidas alternadas. Parecía peligrosamente una familia real. Más tarde, en el Parque Lincoln, extendieron una manta bajo un ahuehuete. Liliana se recostó contra el tronco, leyendo un libro de cuentos en voz alta, mientras Mía se acurrucaba a su lado. Adrián los observaba desde la canasta de picnic, su corazón retorciéndose con algo a la vez hermoso y aterrador. Cuando el sol comenzó a ponerse, Mía apoyó la cabeza en el regazo de Liliana y susurró algo. Liliana bajó la mirada, sorprendida. ¿Qué dijiste, cariño? Mía repitió un poco más alto esta vez. ¿Puedes ser mi nueva mamá? Las palabras flotaron en el aire como un hilo delicado. Los ojos de Liliana se llenaron, su mano acariciando el cabello de Mía.
Miró a Adrián, que se había quedado completamente inmóvil. Él no habló, no podía. Liliana sonrió suavemente y dijo: «Esa es una pregunta muy grande, Mía. Sigamos divirtiéndonos juntos, ¿de acuerdo?» Mía asintió contenta, y pronto se quedó dormida allí mismo en su regazo. Adrián finalmente exhaló, acercándose silenciosamente. Se sentó junto a ella sin decir nada, solo observando a las dos personas que habían silenciosa y completamente puesto su mundo de cabeza. «Nunca le había dicho algo así a nadie antes», dijo finalmente. «No sabía qué decir», admitió Liliana. «Dijiste exactamente lo correcto». Se sentaron en silencio, del tipo que ya no parecía de extraños pasando el tiempo. En cambio, parecía el comienzo de algo que ambos temían nombrar. Pero algo había cambiado, y ambos sabían que esto ya no era temporal. La semana siguiente pasó en un borrón de rutinas familiares. Desayunos llenos de risas, tardes en la biblioteca, noches acurrucados con libros de cuentos. Por fuera, todo parecía una imagen de felicidad, pero algo había cambiado dentro de Adrián, y Liliana podía sentirlo. Él estaba más callado ahora, más reservado. Todavía sonreía cuando Mía se aferraba a la mano de Liliana o mostraba orgullosamente un dibujo que habían hecho juntas, pero había cierta distancia en su mirada, algo que ella no podía alcanzar. Una noche, mientras Mía dormitaba después de una tarde agitada en el acuario en Bursa, Adrián entró en la sala, donde Liliana estaba sentada organizando lápices de colores con música suave sonando de fondo. Se aclaró la garganta. «La cena está casi lista. Eres bienvenida a quedarte si quieres». Ella levantó la mirada y sonrió, pero algo en su tono la hizo dudar. Más tarde, mientras estaban sentados a la mesa, con Mía durmiendo en su habitación, el silencio parecía más pesado que de costumbre. Liliana gentilmente apartó su plato medio vacío y preguntó: «¿Está todo bien, Adrián?» Él no respondió de inmediato. Se sirvió un vaso de agua, lo miró y luego dijo: «Esto, sea lo que sea que hemos construido, está comenzando a parecer más de lo que esperaba». El corazón de Liliana saltó. «¿Y eso es un problema?» «No, pero es complicado», respondió Adrián negando con la cabeza. Liliana asintió lentamente, sus dedos entrelazándose sobre la mesa. «¿Tienes miedo?» «Estoy aterrorizado», dijo honestamente, «de dejarte entrar, de que Mía se apegue, de perderlo todo otra vez». Los ojos de ella se suavizaron. «Adrián, nunca quise entrar en tu vida y reemplazar a alguien». «No has reemplazado a nadie», dijo él rápidamente, «pero eso no significa que sepa cómo hacer esto. Perdí a alguien y pasé los últimos 2 años asegurándome de que Mía nunca sintiera ese tipo de pérdida nuevamente». «Estás tratando de protegerla», dijo Liliana suavemente. «Y quizás protegerla significa no dejar que nadie se acerque». La garganta de Liliana se tensó. «Incluyéndome». Él no respondió. El silencio fue su propia confirmación. Liliana se levantó lentamente, recogiendo su bolso. «Creo que debo irme». «Lili», comenzó él, pero ella le dio una pequeña sonrisa triste. «No necesitas explicar, entiendo. No estás listo». Caminó hacia la puerta principal, se detuvo, luego se volvió una última vez. «No estaba buscando una familia cuando aparecí en tu puerta aquella noche, pero de alguna manera ustedes se convirtieron en una, y no sé cómo irme sin que duela». Salió antes de que él pudiera responder. El departamento pareció más frío después de que ella se fue. A la mañana siguiente, Mía despertó para encontrar los zapatos de Liliana ausentes del pasillo. Miró alrededor confundida. Luego encontró una pequeña nota doblada en la mesa de la sala de juegos. Sus deditos la abrieron lentamente. «Eres valiente y amable, y siempre me importarás. Con cariño, señorita Liliana». Mía apretó la nota contra su pecho y comenzó a llorar. Cuando Adrián llegó corriendo, ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. «La señorita Liliana se fue por mi culpa». Adrián se arrodilló junto a ella, envolviéndola en sus brazos. «No, cariño, se fue por mi culpa». Y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de algo doloroso y claro. Había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ni siquiera el amor podía encontrar el camino adentro. Y ahora había alejado a la única persona que lo había hecho creer que estaba bien sentir nuevamente. Los días pasaron, luego una semana. El apartamento estaba más silencioso, demasiado silencioso.
Mía dejó de preguntar por Liliana después de la tercera noche, pero llevaba la pequeña nota como un talismán, aferrándola en sus manitas cuando creía que nadie estaba mirando. Adrián la observaba, la culpa corroyéndolo como óxido. Todavía se despertaba temprano, preparaba su almuerzo, la llevaba al preescolar y regresaba a sus reuniones como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Una tarde, después de una reunión particularmente sin vida, Adrián se sentó en su escritorio contemplando una taza de café que Liliana había dejado en el estante, una simple taza de cerámica con pequeños girasoles. Ella había dicho que le recordaba a algo cálido, algo que extrañaba. Su pecho se apretó. Cometí un error, murmuró en voz baja. Sin pensarlo, tomó su teléfono y recorrió contacto tras contacto hasta llegar a un número familiar. No el de Liliana, ella nunca se lo había dado, sino el servicio de niñeras que él pensaba haber llamado semanas atrás. Esta vez preguntó directamente, ¿sabe dónde está Liliana Herrera? Hubo una pausa al otro lado. Luego, una voz vacilante dijo, trabaja como voluntaria en la librería El Péndulo en La Condesa. Medio tiempo. A veces trabaja con niños allí. Esa noche, Adrián se quedó parado afuera de la pequeña librería encajada entre una panadería y una florería, su corazón latiendo con fuerza. A través de la ventana frontal, la vio. Liliana estaba sentada en el círculo de lectura, con las piernas cruzadas sobre una alfombra, rodeada por un pequeño grupo de niños. Sus ojos brillaban mientras leía de un libro ricamente ilustrado, su voz animada y llena de vida. Se rió, gesticulando ampliamente, y los niños estallaron en risitas. Adrián no podía moverse. Ella parecía tan ella misma, viva de una manera que no había estado cuando se fue. Cuando la sesión de lectura terminó, Liliana se levantó, abrazando a una niña pequeña antes de recoger los libros dispersos. Al girarse hacia el frente de la tienda, sus ojos encontraron los de él a través del vidrio. Se quedó inmóvil. Adrián entró lentamente, manos en los bolsillos de su abrigo. «Hola», dijo suavemente. Liliana parecía insegura, a la defensiva. «Hola. No vine aquí para pedirte que vuelvas», dijo él. «Solo necesitaba darte las gracias». Ella inclinó la cabeza. «¿Por qué?» «Por darme algo que no sabía que necesitaba». Liliana bajó la mirada. «Dejaste claro que no estabas listo». «No lo estaba», admitió él, «pero perderte me hizo darme cuenta de que quizás nunca estaré listo si sigo viviendo con miedo». Ella cruzó los brazos, pero su expresión se suavizó. «El miedo es real, Adrián, pero el amor también lo es». Él dio un paso adelante, sacando algo del bolsillo. Era una pulsera. Cuentas de plástico brillantes alineadas irregularmente, con las letras M y A en el centro. «Ella hizo esto para ti la noche en que te fuiste», dijo. La escondió debajo de su almohada. «La encontré esta mañana». Los dedos de Liliana temblaron al extender la mano y tomarla. «Te extraña», dijo él. «Ambos te extrañamos». «También la extraño», susurró Liliana. Después de una larga pausa, continuó. «Y te extraño a ti». Los ojos de Adrián brillaron. «Lili, no quiero fingir que tengo todo resuelto, pero sé esto. Cuando te fuiste, todo pareció vacío». Exhaló lentamente, su voz quebrándose lo suficiente para traicionar al hombre detrás del CEO. «Quiero intentarlo contigo, con Mía, como una familia, sin muros, sin esconderme». Ella lo miró, esperanza temblando como el amanecer detrás de sus ojos. «No puedo prometer que no tendré miedo», dijo. «No quiero perfección», respondió él. «Solo quiero algo real». Ella sonrió entonces, suave y firme, y entró en sus brazos. Mientras él la abrazaba fuertemente, con la pulsera presionada entre sus palmas, Adrián supo que acababa de recibir una segunda oportunidad, y esta vez no iba a dejarla ir. Liliana no se mudó de vuelta, no inmediatamente, pero comenzó a aparecer nuevamente, silenciosamente, como una melodía que lentamente regresa a una canción olvidada. Aparecía en las mañanas antes del preescolar, ayudaba a Mía a elegir sus calcetines, siempre combinándolos mal a propósito, y colocaba pequeñas notas escritas a mano dentro de su lonchera. A veces decían cosas como «Sé valiente hoy» o «Recuerda, el sol comienza contigo». Mía las adoraba, y Adrián también,
aunque nunca lo dijera en voz alta. Su ritmo recomenzó, no apresurado pero constante. Los sábados de panqueques regresaron, con harina en las narices y risas resonando por la cocina. Las noches de película volvieron, con Liliana acurrucada en un lado del sofá, Mía en el medio y Adrián del otro, sus dedos rozándose sobre las palomitas compartidas. El departamento, antes resonando con silencio, ahora parecía habitado nuevamente. Olía a canela y calidez, a crayones y risas. Una noche, después de que Mía se había quedado dormida en medio de una frase durante un cuento para dormir, Adrián salió para encontrar a Liliana sentada en el sofá, hojeando una pila de dibujos de la niña. «¿Ella hizo estos hoy?», dijo Liliana, sosteniendo uno. «Aparentemente soy una maestra niñera superheroína». Adrián rió y se sentó junto a ella, mirando el dibujo. Una versión en palitos de Liliana usaba una capa rosa brillante, con Mía y Adrián a cada lado. «No está equivocada», dijo él, su voz suave. Liliana estudió la imagen por un largo momento, luego la colocó en la mesa. «He estado pensando en volver a enseñar». Adrián la miró con genuina sorpresa. «¿Estás lista?» «Tengo miedo», admitió ella. «Pero sí, creo que lo estoy». Él extendió la mano y tomó la suya, su pulgar trazando pequeños círculos sobre sus dedos. «Creo que el salón de clases te ha extrañado tanto como nosotros». Ella sonrió, una sonrisa verdadera, y se recostó en su hombro. «El día que apareciste en la librería, recordé quién solía ser, o quizás quién todavía soy». «Eres mucho más», susurró él. Se quedaron así por un tiempo, el silencio entre ellos lleno, no vacío. Más tarde esa semana, Adrián invitó a Liliana a un lugar inesperado. Ella dudó cuando él mencionó el cementerio, pero dijo que sí sin presionar por detalles. Caminaron por los terrenos silenciosos del Panteón Francés de la Piedad, alineados con árboles, hasta que él se detuvo frente a una lápida modesta. Elena Vega, amada esposa y madre querida. Liliana se quedó a su lado, sintiendo el peso de la memoria en el aire. «Era gentil», dijo Adrián, «brillante. Hacía que cualquier lugar pareciera un hogar. Perderla fue como si el mundo simplemente se saliera de su eje». Respiró profundo, el aire frío visible entre sus palabras. «Por mucho tiempo pensé que amar nuevamente sería una traición, que si seguía adelante estaría dejándola ir». Liliana lo miró, ojos gentiles. «Pero me mostraste que los corazones no son tumbas. Pueden contener más de un amor. Pueden crecer, pueden recordar, y aún así acoger algo nuevo». Ella alcanzó su mano. «Nunca intentaré reemplazarla», dijo Liliana suavemente. «No quiero que la reemplaces», respondió él. «Quiero que seas exactamente quien eres». Se arrodillaron y colocaron un único girasol junto a la lápida. Idea de Liliana. «Ella te habría apreciado», murmuró Adrián. «Espero que sí», susurró Liliana. En el camino de regreso al auto, sus dedos se entrelazaron naturalmente. No fue grandioso, no fue dramático, pero fue real. Eran dos personas eligiendo comenzar de nuevo, no desde cero, sino desde los lugares rotos que habían cuidadosamente reparado juntos. Y en esa elección, el amor no renació. Simplemente volvió a casa. La primavera llegó a Ciudad de México con mañanas suaves y tardes doradas, y con ella vino algo muy cercano a la paz. Liliana había aceptado oficialmente un puesto de enseñanza de medio tiempo en un preescolar local, a solo unas cuadras del departamento de Adrián. Ahora caminaba con Mía hacia la escuela, sus pasos sincronizados, sus risas resonando por las calles tranquilas. Algunos días, Adrián las encontraba en el camino de regreso, café en mano, fingiendo no tener otro motivo más que la cafeína, aunque la manera en que sus ojos se detenían en Liliana decía lo contrario. Un jueves por la tarde, Mía llegó a casa con un certificado apretado firmemente en su pequeña mano. «¡Mira!», exclamó radiante. «Fui alumna del mes». Adrián la levantó en el aire, girándola en un círculo lento. «Eso es increíble, mi amor». Liliana se quedó cerca, aplaudiendo entusiastamente. «Has sido tan amable con tus amigos y una oyente tan buena. Claro que te eligieron». Los ojos de Mía brillaron. «Habrá una ceremonia. ¿Vendrán los dos?». «No me lo perdería por nada del mundo», dijo Adrián. El día de la ceremonia, Mía estaba en el escenario con sus compañeros de clase, frente a una pequeña reunión de padres y maestros.
Vio a Adrián y Liliana sentados juntos en la primera fila y sonrió tan ampliamente que sus mejillas se inflaron. Después de los aplausos, corrió directamente hacia ellos, arrojando sus brazos alrededor de ambos. «Estoy tan feliz de que ustedes dos estén aquí», susurró. Más tarde esa noche, después de la cena y cupcakes y una fiesta de baile improvisada en la sala, Adrián acomodó a Mía en la cama. Ella agarró su conejito de peluche y susurró: «Espero que la señorita Liliana se quede para siempre». Él besó su frente, el peso de esas palabras presionando suavemente en su pecho. «Yo también, mi amor». Cuando regresó a la sala, Liliana estaba doblando ropa, tarareando suavemente para sí misma. Él la observó por un largo momento antes de avanzar. «Te has convertido en parte de todo aquí», dijo. Ella levantó la mirada, mejillas sonrosadas. «Espero que esté bien». Él sonrió. «Es más que estar bien», vaciló, luego añadió: «Cenarías con nosotros este viernes, solo nosotros, sin juguetes, sin televisión, solo una cena de verdad». Liliana parpadeó. «¿Me estás invitando a una cita, señor Vega?» Él sonrió maliciosamente. «Creo que sí». Ella sonrió. «Entonces, me encantaría». El viernes llegó y Adrián se había esmerado. Usaba una camisa azul marino, había arreglado la mesa con velas e incluso intentó cocinar, aunque Liliana gentilmente salvó la comida de un desastre total. Mía se sentó en su asiento especial, declarando la pasta elegante e insistiendo en hacer un brindis con su vaso de jugo de manzana. «Por nosotros», dijo orgullosamente, «nuestra familia». Adrián y Liliana intercambiaron miradas por encima de la luz temblorosa de las velas, la emoción creciendo entre ellos. Después de que Mía se fue a la cama, Liliana se dirigió al balcón, atraída por el aire fresco y las luces de la ciudad. Adrián la siguió. «Ella está feliz», dijo Liliana. «Está feliz por ti», respondió Adrián. Liliana negó con la cabeza. «Por nosotros». Adrián se volvió hacia ella. «Tú cambiaste todo, Lili. Trajiste color de vuelta a nuestro mundo». Alcanzó su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Liliana se quedó inmóvil. «No estoy pidiendo para siempre esta noche», dijo Adrián rápidamente, abriéndola para revelar un simple y elegante anillo de oro con un único diamante. «Estoy pidiendo que digas sí a la hora, a despertar aquí, a panqueques, a libros en el suelo, a todo esto conmigo». Los ojos de Liliana se llenaron de lágrimas. «Sí», susurró. «1000 veces sí». Desde el pasillo una voz soñolienta llamó. «¿Alguien mencionó panqueques?» Ambos rieron, y Adrián se volvió hacia Liliana, colocando el anillo en su dedo con una mirada tan llena de amor tranquilo que podría haber hecho llorar a las estrellas. Y en ese momento no había piezas faltantes, ni fantasmas, ni pasado, solo ellos, juntos, y más que suficiente. Un año después, la luz del sol se derramaba a través de los árboles de un jardín tranquilo detrás de una casa colonial en Coyoacán. Sillas blancas se alineaban en un camino estrecho de piedra, pétalos esparcidos por el suelo, risas burbujeando suavemente en el aire. La boda en el jardín era pequeña, íntima, solo algunos amigos cercanos, algunos colegas, y Mía, quien se había declarado dama de honor, portadora de anillos y jefa de todo. Liliana estaba al final del camino, en un vestido marfil suave, simple y atemporal. Sus ojos brillaban al encontrar los de Adrián, parado bajo un dosel de flores blancas, Mía sosteniendo una de sus manos. Cuando Liliana los alcanzó, Adrián tomó ambas manos de ella en las suyas. «Entraste en mi vida por accidente», dijo, voz cálida. «Pero amarte ha sido lo más intencional que he hecho jamás». La voz de Liliana tembló mientras respondía. «No sabía que podría encontrar un hogar en los brazos de otra persona, pero tú y Mía son el hogar que nunca me atreví a soñar». El celebrante sonrió y declaró: «Por el poder que me confiere la ley, los declaro marido y mujer». Antes de que pudiera decir algo más, Mía gritó: «¡Puedes besarla!». Y todos rieron. Adrián lo hizo. El beso fue suave y certero, y Mía arrojó puñados de pétalos al aire como confeti. La recepción que siguió fue igualmente simple. Sillas plegables, luces de hadas, tarros de vidrio con limonada y un pastel de chocolate que Mía ayudó a decorar desigualmente. No hubo comunicados de prensa.
Ningún gran salón de fiestas, ningún reflector, solo amor. Un año después, la ventana frontal de una encantadora tienda de esquina ahora decía: La Biblioteca del Girasol, libros infantiles y clases comunitarias. Dentro, Liliana estaba detrás de una mesa guiando a un pequeño grupo de niños a través de una actividad artesanal. Crayones rodaban por la mesa, libros de cuentos se alineaban en todas las paredes. Y en la sala del fondo, Adrián estaba leyendo para un círculo de niños pequeños que se aferraban a cada palabra de La oruga muy hambrienta. A sus pies estaba sentado un niño pequeño con rizos oscuros y ojos grandes, Teo, de casi 2 años, con la nariz de Liliana y la curiosidad de Adrián. Mía se sentaba cerca, ahora una confiada niña de 8 años, leyendo en voz alta a Teo cuando su hermano terminara. «Vas a ser un gran lector como yo», le dijo categóricamente. Un sábado por la tarde, un elegante auto negro se detuvo frente a la tienda. De él salieron Carlos y Margarita Vega, los padres de Adrián. Se habían mantenido distantes durante sus luchas iniciales, pero el tiempo los había suavizado. Dentro, Mía corrió hacia la puerta. «Abuela, abuelo, ¿quieren ver a Teo de nuevo?» Entraron, vacilantes pero sonriendo, y Liliana entregó a Teo cuidadosamente. El padre de Adrián sostuvo al niño torpemente inseguro, pero Teo alcanzó su corbata y rió. Algo en el rostro del anciano se quebró. Miró a su nieto, luego a Adrián. «Has construido algo bueno aquí», dijo. Adrián simplemente asintió. «Tuve ayuda». Más tarde esa noche, mientras el sol se hundía detrás de los edificios de piedra, Adrián se sentó en los escalones traseros de la tienda, Liliana apoyada en su hombro, Teo dormido en sus brazos. «¿Recuerdas la noche en que nos conocimos?», preguntó ella. «¿Te refieres al error de la niñera de emergencia?», bromeó él. Ella lo empujó ligeramente. «Fue un caos, el mejor caos de mi vida». Se sentaron en silencio, observando luciérnagas parpadear en el jardín. «Solía pensar que una familia tenía que verse de cierta manera», murmuró Liliana. «Pero ahora sé que es solo amor. Es solo eso. Siempre lo ha sido». Adrián besó la parte superior de su cabeza. «Y este es el tipo que nunca pensé que merecería». Teo se movió, y Liliana tarareó suavemente para calmarlo nuevamente. Dentro, Mía ordenaba libros en un estante etiquetado «Selecciones del personal por Mía Vega». Uno de los títulos era «Cómo se hacen las familias, no por sangre, sino por aparecer, por quedarse, por amar incluso cuando es difícil». Y bajo un letrero pintado que decía «Tú perteneces aquí», la familia Vega Herrera, desordenada, ruidosa, imperfecta, había encontrado todo lo que siempre necesitaron, el uno al otro. Las estaciones cambiaron, verano dando paso al otoño, invierno y nuevamente primavera. La Biblioteca del Girasol prosperó, convirtiéndose en un punto de encuentro favorito para las familias locales. Liliana había expandido las simples horas de cuentacuentos a un programa educativo completo, con talleres de arte y clubes de lectura para diferentes edades. Adrián había reducido sus horas en Vega Empresas, negándose a perderse los hitos del desarrollo de Teo o las presentaciones escolares de Mía. Su equipo directivo había asumido más responsabilidades, permitiéndole un equilibrio que nunca hubiera imaginado posible años atrás. Sin embargo, no todo era perfecto. En una lluviosa mañana de marzo, Liliana estaba sentada a la mesa de la cocina con una pila de facturas y un semblante preocupado. La expansión de la librería había costado más de lo previsto y las colegiaturas de Mía para el próximo año acababan de llegar. «¿Podemos arreglarlo?», dijo Adrián sentándose junto a ella con 2 tazas de café. «La librería solo necesita más tiempo para compensar la inversión». Liliana se mordió el labio. «No es solo el dinero, es el tiempo también. Casi no veo a Teo durante la semana, y Mía mencionó que me extraña en las noches de cuentos. Quizás sea hora de contratar más ayuda», sugirió Adrián. «¿Y aumentar nuestros gastos?». Liliana negó con la cabeza. «Además, la Biblioteca del Girasol es nuestro proyecto. Quiero estar presente». La tensión flotó en el aire, un conflicto real pero práctico sobre equilibrar sueños y responsabilidades, trabajo y familia. La conversación fue interrumpida cuando Mía entró corriendo a la cocina, sus nuevos tenis resonando ruidosamente en el piso de madera. «Papá, Lili»,
La maestra dijo que nuestra clase puede visitar la biblioteca del Girasol para un proyecto especial. Sus ojos brillaban de entusiasmo. Podemos. Liliana y Adrián intercambiaron miradas, sus rostros suavizándose instantáneamente. Claro que podemos, dijo Liliana, atrayendo a Mía para un abrazo. Esa noche, después de que los niños estaban dormidos, Adrián encontró a Liliana organizando libros para la visita escolar. Estaba tarareando para sí misma, una melodía que él reconoció de las canciones de cuna que ella cantaba a Theo. «Lamento lo de esta mañana», dijo, apoyándose en la estantería. «Solté la solución corporativa automática sin realmente escuchar el problema». Liliana sonrió colocando el último libro en su lugar. «Y yo estaba irritada por estar cansada. No contigo. Ambos tenemos viejos hábitos». «Bueno», dijo él acercándose para masajear sus hombros tensos, «quizás necesitemos algunos nuevos». Al día siguiente, Adrián sorprendió a Liliana cuando regresó del preescolar con Theo. En la mesa de la cocina había un horario detallado. «¿Qué es esto?», preguntó ella mientras Theo corría a jugar con sus bloques. «Nuestra solución», dijo Adrián. «Reorganicé mis reuniones de martes y jueves para poder recoger a Mía en la escuela y estar con Theo las mañanas de miércoles. Puedes dedicar ese tiempo a la librería sin culpa». Liliana escaneó el papel, sus cejas levantadas. «Omitiste tu clase de natación». «Puedo nadar los fines de semana», se encogió de hombros. «Esto es más importante». «¿Y qué es esto?», señaló un bloque semanal etiquetado. Adrián sonrió. Tiempo para Liliana y Adrián. Intransferible, innegociable. 2 horas solo para nosotros, aunque sea simplemente sentarnos en el sofá y ver una película mala. Lágrimas brillaron en los ojos de ella. «Gracias por entender. Estamos en esto juntos», dijo él, atrayéndola más cerca. «La familia que construimos es nuestra prioridad, incluidos nosotros dos». Ella descansó su cabeza en su pecho, su tensión disminuyendo. «Lo logramos, ¿no es así? Una familia real. El mejor desorden que he tenido la suerte de llamar mío», murmuró él contra su cabello. En la visita de la clase de Mía a la librería, Liliana y Adrián trabajaron lado a lado, ayudando a 20 niños de 8 años a crear sus propios libritos de cuentos. Liliana guiaba a los alumnos en la escritura, mientras Adrián ayudaba con las ilustraciones. Theo circulaba entre las mesas, ayudando al ofrecer lápices de colores aleatorios con una sonrisa orgullosa. Mía observaba a su familia en acción, su pecho hinchado de orgullo. Más tarde, le mostró a Liliana el librito que había creado, titulado «Mi familia especial». En la portada había 5 figuras dibujadas a mano: Adrián, Liliana, ella misma, Theo y un perro. «No tenemos un perro», comentó Liliana tratando de ocultar su sonrisa. Mía se encogió de hombros, sus ojos brillando con esperanza. «Aún no». 6 años pasaron, marcados por las fotografías que ahora cubrían las paredes de la casa más grande a la que se habían mudado, a solo unas cuadras de la biblioteca del Girasol. Theo, ahora con 7 años, tenía la confianza de Adrián y la empatía de Liliana. Mía, a los 14, era una lectora voraz y escritora en ciernes, a menudo ayudando en la librería después de la escuela. Y sí, había un perro, Max, un labrador de pelo dorado con tendencia a robar calcetines y dormir en el lugar soleado cerca de la ventana. En una fresca mañana de otoño, Adrián entró en la cocina para encontrar a Liliana mirando contemplativamente su teléfono. «¿Todo bien?», preguntó sirviéndose una taza de café. Ella extendió el teléfono. «Recibí un correo del Colegio San Javier. Están buscando un director de programas educativos para supervisar toda la división de primaria». Adrián se sentó reconociendo la importancia del momento. «Parece hecho para ti. Es un gran cambio». Liliana dudó. «La biblioteca va tan bien ahora, y Jamie es una excelente gerente. Podría asumir más responsabilidades, pero ¿estás lista para el siguiente desafío?», completó Adrián. Ella sonrió, el conocimiento en sus ojos reflejando años de comprensión mutua. «Esto me recuerda a aquella noche, hace años, cuando estaba tratando de decidir si debía volver al aula. Y mira cuánto has crecido desde entonces». Él alcanzó su mano. «Estoy orgulloso de ti, ¿sabes? No importa lo que decidas». «Voy a programar la entrevista», decidió ella. «Nada perdido en explorar la posibilidad, ¿verdad?».
Algunas semanas después, la familia entera se reunió alrededor de la mesa del comedor para celebrar la aceptación de Liliana del puesto. Mía había creado un cartel elaborado anunciando «Nuestra mamá la directora», con dibujos de niños pequeños alrededor. El hecho de que ahora llamara a Liliana mamá con naturalidad, una transición que había ocurrido gradualmente a lo largo de los años, nunca dejaba de emocionar a Liliana. Teo levantó su vaso de leche. «Brindis por la mamá más inteligente. Por el futuro», añadió Mía. «Por nuestra familia», concluyó Adrián, sus ojos encontrando los de Liliana en una mirada que todavía llevaba el calor de su primera conexión. Más tarde esa noche, después de que los niños estaban en la cama y Max roncaba suavemente en su colchón, Adrián y Liliana se sentaron en el porche, envueltos en una manta contra el fresco aire de octubre. ¿Alguna vez te preguntas cómo sería si no hubiera recibido ese mensaje equivocado aquella noche?, preguntó Liliana, mirando las estrellas. Adrián lo consideró por un momento. «Me gusta pensar que nos habríamos encontrado de alguna manera, quizás en una librería o en la escuela de Mía. Destino versus casualidad». Liliana sonrió. «Muy filosófico para un empresario». «Ex-empresario», corrigió él. Hacía 2 años, Adrián había pasado la presidencia de la empresa a su vicepresidenta de largo tiempo, manteniendo solo una posición en el consejo asesor. «Ahora soy solo el tipo que ayuda a administrar una librería infantil y ocasionalmente arregla estanterías rotas. Y escribe esos maravillosos cuentos para las sesiones de lectura», añadió Liliana. «No olvides eso». Él la atrajo más cerca. «¿Sabías que Mía encontró mi viejo archivo con los contratos de niñeras ayer?» Le pareció hilarante que hubiera marcado el número equivocado. «Errores felices», murmuró Liliana. «El mejor error que he cometido jamás», concordó Adrián. A la mañana siguiente, la familia Vega Herrera se movía por la rutina del día de semana con el caos sincronizado de personas que conocían el ritmo unas de otras. Mía buscaba su cuaderno de ciencias, mientras Teo insistía en que su zapato izquierdo había desaparecido. Max corría entre ellos, convencido de que toda la actividad era para su beneficio. Liliana y Adrián navegaban por el alboroto con la facilidad de la práctica, pasando loncheras y recordando tareas entre sorbos de café. Cuando la puerta finalmente se cerró tras los niños camino a la escuela, Adrián atrajo a Liliana para un abrazo. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó sonriendo contra su cabello. Ella se apartó, sus ojos brillando con reconocimiento. 9 años desde la lluvia torrencial y la niñera equivocada. 9 años desde que encontré mi camino de vuelta a la vida», corrigió él suavemente. En la mesa de la cocina, una nueva tarjeta esperaba por ella, simple, con un único girasol en el frente. Dentro, escrito con la letra de Adrián: «Para la mujer que transformó un error en magia. Te amo más cada día». Liliana tocó la tarjeta, luego miró la foto en la pared cercana, la familia completa, risueña y real. «¿Quién diría?», susurró, «que llamadas equivocadas podrían llevarnos exactamente donde debíamos estar». Adrián entrelazó sus dedos con los de ella. «¿Recuerdas lo que Mía dijo años atrás en aquella primera cena elegante?». Liliana sonrió. «Por nosotros, nuestra familia, repitió él, su tono llevando la promesa cumplida de un hombre que había encontrado su camino a casa. Y mientras el sol de otoño se filtraba por la ventana de la cocina, iluminando las tazas a juego en la encimera y los dibujos infantiles sujetos al refrigerador, la historia que comenzó con un número equivocado continuaba escribiéndose, no en grandes gestos dramáticos, sino en los pequeños y preciosos momentos que juntos formaban la obra maestra de una familia.